Recuerde que esto es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. ¿Sabe usted de la terrible problemática que estamos viviendo en San Luis Potosí y en México en el robo de autotransportes? ¿Sabía usted que al día de hoy no aparecen otra vez, para variar, 52 migrantes, donde un camión llevaba estas personas que venían desde Chiapas? ¿Y dónde cree que desaparecen estos 52 migrantes? Efectivamente, en Matehuala. Hoy vamos a platicar de este tema, donde se nos va a platicar con detalles sobre esto y todo lo grave que está pasando en las carreteras, cómo ha crecido la corrupción y la inseguridad. Esto nos lo denuncia gente que está viviendo en carne propia esta problemática. Recuerde que Libertad de Opinión es un programa precisamente para darle espacio a las voces ciudadanas, a esas voces como la suya. Y es por eso que esta mañana nos acompaña José Luis López. Él es vicepresidente de la Confederación Nacional del Transporte, y pues le agradezco que esta mañana haya tenido la confianza para platicarnos una grave situación, todo lo que se está viviendo de la inseguridad en las carreteras, y esto nos afecta a todos, y ahorita lo vamos a explicar por qué, a qué nivel le está afectando a toda la ciudadanía lo que está pasando en las carreteras. José Luis, te agradezco enormemente que esta mañana estés con nosotros y nos compartas pues esta problemática. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, Lupillo, por invitarme. Gracias a tu auditorio por escucharnos. Y bueno, la situación por la que estamos aquí es por lo que estamos padeciendo de inseguridad en todas las carreteras, no nada más en el estado de San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Tenemos una problemática muy fuerte en inseguridad. San Luis Potosí era uno de los estados que no teníamos tanto problema de robo al transporte, pero en los últimos años, estamos hablando de hace unos 2-3 años para acá, se ha incrementado muchísimo el robo al transporte. Era lo que te quería preguntar. Ustedes llevan muchos años dándole servicio ahora sí que a la ciudadanía, porque ustedes hacen que se mueva el producto, que se mueva la economía. ¿Ustedes sienten que entonces durante este sexenio se ha agudizado el problema de la inseguridad? ¿No se supone que deberíamos mejorar? ¿No se supone que los gobiernos deberían de aprender de los errores del pasado, de lo que tanto han criticado? Entonces, antes estábamos mal. Me preocupa que entonces hoy estamos peor, José Luis. Efectivamente, o sea, así debería ser como tú lo dices, ¿no? Deberíamos de haber aprendido del pasado, y la situación es que no, o sea, estamos cada día peor. Ahorita con este gobierno se ha olvidado de los transportistas, no tenemos vigilancia en las carreteras. Desapareció la Policía Federal y se cambió por Guardia Nacional y no existe, ¿sí? Es como si no existiera, porque sí, ahí están, pero realmente no tienen la capacidad, para poder dar la seguridad en las carreteras. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, más que nada, ¿no? No tienen el conocimiento. Es increíble haber desaparecido una policía de 100 años, que tenían una carrera, tenían cursos, tenían capacitaciones. No puede ser posible que ahora con la Guardia Nacional, elementos que se inscriben a Guardia Nacional y con 3 meses de curso querramos que sean unos policías de caminos. O sea, eso no puede ser posible, se requiere la experiencia. Pero a ver, José Luis, se criticaba mucho que se había eliminado la Policía Federal por corrupta. Eso lo ha dicho muchas veces López Obrador. ¿Cómo está la Guardia Nacional? ¿Se acabó la corrupción? ¿A ustedes ya no los extorsionan? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Que ahora no tenemos seguridad, pero eso sí lo aprendieron muy bien los que están ahorita. Lamentablemente, te lo digo así abiertamente, que la corrupción sigue. Ahí está. Tenemos policías que, bueno, a los anteriores a lo mejor nos arañaban, pero estos te arrancan el pedazo. O sea, a ver, José Luis, eso me preocupa. Entonces, ¿la corrupción ha crecido? ¿Esa es su percepción? Sí, por supuesto. Bueno, vamos, si antes al policía antes le dabas para el refresco, ahora estos no. O sea, lamentablemente te voy a decir una cosa, es que no son, para empezar, no son ni militares los que andan arriba de las patrullas. Quizá los jefes sí, los jefes de estaciones, los coordinadores sí, pero los que traen arriba de las patrullas son gente que se inscribió a Guardia Nacional, que no tienen ninguna formación ni siquiera militar, mucho menos policial. La verdad es que no tienen capacidad realmente para poder
dar seguridad, brindar seguridad en las carreteras. Entonces, ¿a qué se dedican? Bueno, pues si tienen la oportunidad de realmente fregar al transportista, lo friegan. O sea, no son gente que no tienen ni siquiera conocimiento, desconocen, que dices, bueno, vienes mal de cualquier situación y dices, pues aquí le entras con 50,000 pesos, ¿no? Cosa que no sucedía. A lo mejor sí les dabas para el café, pero pedirte 50,000 pesos. Tengo de un caso de hace poco, de un accidente que hubo aquí en San Luis Potosí, donde el transportista me habló, le estaban pidiendo 250,000 pesos, caramba. Entonces, te imaginas, ¿no? A ver, José Luis, para ir dimensionando esto, ya vimos entonces, y eso es alarmante, la corrupción, el problema de inseguridad crece. Vemos ya dos temas que vamos para atrás entonces. A ver, pero para que la ciudadanía pueda entender y dimensionemos por qué vamos peor, por qué la inseguridad es mayor. Por ejemplo, ¿cómo ha crecido los robos y los accidentes? ¿Cómo opera el crimen organizado? ¿Por qué consideras tú o que nos puedas explicar este incremento en qué se basa? Bueno, mira, realmente, ya te lo decía, ¿no? Anteriormente no teníamos, era muy raro ver robos aquí en San Luis Potosí, era un estado muy seguro. Realmente teníamos muchos robos en otros estados. Puebla, pero San Luis no. Pero San Luis ¿Hace cuánto? Estamos hablando de hace unos 3 años que empezó aquí, empezamos a tener mucho problema. Ha ido en incremento. Ya tenemos robos todos los días. La semana pasada, nada más el fin de semana, en un día fueron 2 robos, que yo me enteré, porque a final de cuentas no somos la única organización y no todo mundo denuncia. Eso también es el problema. Y aparte no todo el mundo está agremiado a una organización que no tienen quien los defienda y a quién acudir para poderlos apoyar, ¿no? Entonces, lamentablemente, me estaba enterando el día de ayer por ahí alguna fuente que me mandó un informe de realmente de cómo está la situación. Acabamos de tener el día de ayer un robo de un autobús con 50 migrantes desaparecidos hasta el momento. No hay autoridad que sepa aquí en San Luis que... Ellos venían de Tapachula, Chiapas. Es correcto. Ellos traían sus documentos con su permiso de creo que son 40 y tantos días y iban hacia Estados Unidos. Pasan por San Luis Potosí. Perdón, iban a Monterrey. A Monterrey, perdón, tienes razón. De Tapachula van para Monterrey. Así es. Y al pasar aquí por San Luis Potosí, una vez más, pasando por Matehuala, ¿qué pasa, José Luis? Iban pasando y en el parador que está entre el tramo del Huizache hacia Matehuala, ahí el camión se desvía a un pueblo que se llama San Pablo. ¿Sí? Ahí se pierde media hora el camión, durante media hora, y de ahí sale, vuelve a agarrar señal el camión y lo mandan para Los Medina, que ya es Nuevo León. Y ahí aparece ya el autobús, pero aparece sin los 50 migrantes. Sin los 50 migrantes y los 2 operadores. Hasta el momento, o sea, aparece el camión solo. Solo. Hasta el momento no hay una autoridad, por ejemplo, que sepa, porque yo me comuniqué a Guardia Nacional y realmente no sabían aquí en San Luis, ¿no? Entonces, se me hace raro que sucedan cosas aquí en San Luis y que no se den cuenta las autoridades, ¿no? Es increíble. Terrible. Ahora, José Luis, por ejemplo, para que la gente pueda entender del problema, ¿de cuántos robos y asaltos estamos hablando el día de hoy a nivel nacional? Bueno, si hablamos ya a nivel nacional... Estamos hablando de tu confederación, que es un grupo nada más. Sí. Bueno, mira, yo estoy en varios grupos de seguridad a nivel nacional. Entonces yo ahí me doy cuenta de todos los robos que hay diario. Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, Guanajuato tenemos un promedio de 20 robos diarios. No. 20 diarios. Hasta 20 robos diarios en Guanajuato, Puebla igual. Estado de México, pues ya no se diga, ¿no? Y ya lo que es el Arco Norte, incluyendo el Estado de Hidalgo, es una situación crítica. Ya no se puede circular. Es más, ya a cualquier hora te roban. Ya no es nada más en las noches. Anteriormente te robaban en las noches. Pero ya es tanto el descaro de la delincuencia que sale a robar en pleno día. ¿Por qué? ¿Por qué salen a robar en pleno día? Porque no hay seguridad. No hay quien vigile las carreteras. Esa es la realidad de las cosas. Y yo no culpo a Guardia Nacional, a los elementos. A ellos los mandó el gobierno. Bueno, pero si dices que están extorsionando, pues los tienes que culpar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero me refiero en cuestión de que no saben realmente realizar su trabajo, ¿sí? Ahora, no tienen la capacidad porque no tienen patrullas, no tienen el suficiente personal para hacerlo. San Luis Potosí sé que tienen cerrado el destacamento de Tamazunchale, el destacamento de Ciudad del Maíz. Entonces, han cerrado destacamentos por falta de gente. O sea, fue un acto irresponsable, terrible, que le está pegando horrible. Totalmente. Vamos a ir a un corte, José Luis, y vamos a regresar para que precisamente nos platiques con detalle
¿Cuáles son los rubros donde más les pega la delincuencia? ¿Y por qué? ¿Por qué, José Luis, nos afecta como ciudadanos, el ciudadano común y corriente? ¿Por qué sí se ve muy afectado de toda esta delincuencia que le está pegando a quien mueve todos los productos? ¿Por qué nos hace tanto daño a los ciudadanos? Sí. Y regresamos de volada aquí donde hablamos las cosas sin censura. Estamos platicando con José Luis López, él es vicepresidente de la Confederación Nacional del Transporte y nos está compartiendo esta terrible situación donde nos habla cómo en 3 años se ha agudizado el problema de la inseguridad, es decir, vamos peor, nos narra cómo hay más corrupción que antes y eso, pues hay que cuestionar a las autoridades que nos dijeron que eran diferentes, que todo iba a cambiar. Habla de una irresponsabilidad porque la Guardia Nacional, nos comenta José Luis, está inactiva, no conocen la gente que está al frente de estas unidades cómo operar para poder combatir al crimen organizado. Hay destacamentos que están completamente olvidados y el problema sigue creciendo. José Luis, ustedes como transportistas están viendo mermada terriblemente su economía. ¿Por qué? Por supuesto, no, bueno, pues en primer lugar porque perdemos nuestro patrimonio cada día. O sea, es muy común que les roben. Me platicabas, ¿cómo operan en las carreteras el crimen organizado? Bueno, hay muchas formas de operar, pero realmente en estos últimos años las cosas han cambiado tanto. ¿Ya más descarados? No digo, te roban a cualquier hora, pero aparte con la violencia que te roban, ¿no? Los delincuentes ahora roban con una violencia tremenda, con armas largas, matan a los operadores, cosa que no sucedía antes. Entonces ya no hay respeto a la vida siquiera de los operadores, ¿no? Eso nos preocupa porque cada día perdemos más operadores. La situación es más difícil y aparte esto afecta, pues no nada más al transporte, afecta a toda la economía de todo el país. Pero lo que me platicabas es que normalmente llegan, detienen al transportista, le quitan la caja, así ¿sí? Es. La enganchan a otra... a otro tractor. A otro tractor y se roban la caja. Y el problema es que lo que tú me dices, es que a la hora de ir al seguro, pues ya ¿cómo le haces? O sea, cada vez también les está pegando más en los seguros porque pues ya casi nadie tiene aseguradas las cajas. Aquí el problema es que los seguros, bueno, ya hay aseguradoras que ya ni siquiera te quieren asegurar por el riesgo que se vive en el transporte, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, pues cada vez que vamos a renovar la póliza, pues nos incrementa cada día, ¿no? O sea, cada día es más caro, cada día es más difícil. De por sí, por ejemplo, el hombre camión, muy raro el que trae cobertura amplia en sus camiones. Entonces, nos manejamos con una cobertura limitada que en el momento que nos roban, pues perdemos todo nuestro patrimonio. Yo en mi caso tenía 18 camiones, me quedan 6 camiones. ¿De 18? Te quedan 6 camiones, ¿no? Donde la delincuencia me los ha robado. Entonces son 40 años de trabajo donde hemos perdido todo nuestro patrimonio. Ha habido transportistas que los han dejado en la calle totalmente. No. Sí, o sea, ¿y por qué nos afecta como ciudadanos todos estos robos? Bueno, nos afecta como a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los delincuentes se roban los productos que las empresas fabrican o que producen y a final de cuentas las empresas cuando tienen tantas pérdidas pues tienen que incrementar sus costos a los productos y bueno, pues ¿quién la va a pagar? Pues el consumidor final, ¿no? Porque pues las cosas cada día se incrementan más por cuestiones de tanto robo. Pero a ver, hay muchas organizaciones a nivel nacional ligadas al transporte. ¿Qué les dicen las autoridades ante tanto robo, ante tanta violencia, ante tanta pérdida? Lupillo, esa es una pregunta que precisamente yo quisiera saber, ¿por qué las autoridades tienen olvidado el transporte siendo una de las economías principales del país? O sea, no hay entendimiento, no hay acercamiento. No hay nada, o sea, no nos escuchan, esa es la realidad de las cosas. Yo no entiendo el por qué, si siendo como te dijera, bueno, donde el transporte es de los más importantes para el país y para la economía, y que el gobierno no esté volteando a vernos, que nos tenga totalmente olvidados, ¿no? O sea, no voltean a vernos. Se acabaron los programas que teníamos, la chatarrización, que ya no existe. Caramba, pues el gobierno no puede quitarnos eso. Entonces, imagínate la situación muy difícil en cuestión de los robos. Y el gobierno por ninguna parte aparece para ayudarnos, ¿no? Y te hablo a nivel federal y a nivel estatal, porque realmente en todos los estados tenemos muchos problemas con las autoridades. Nos ven el signo de pesos
a los transportistas. No saben realmente lo que tenemos que sufrir para podernos ganar la comida, ¿no? Ahora, José Luis, ¿cuál es el rubro más afectado, al que más le pegan en los robos? Bueno, ¿qué tipo de productos son los que más se roban? Pues hablamos principalmente lo que son los alimenticios, el acero, son de los principales que más se roban, ¿no? El acero y los alimenticios. Ahora, me imagino que ante tanta inseguridad también ustedes batallan cada vez más para contratar choferes, ¿no? Bueno, es un problema, tenemos un déficit de 50,000 operadores, e imagínate, ¿no? O sea, a mí que me quedan 6 camiones, tengo 2 camiones parados por falta de operadores, porque no conseguimos operadores. ¿Y eso se replica a nivel nacional? Por supuesto. ¿Tú lo platicas con gente del ramo? Sí. Desde el sur hasta el norte es la misma bronca. Si yo tengo 6 camiones y tengo 2 parados, imagínate los que tienen 50, tienen ahí parados 5, 6, 10 camiones, caramba, perdiendo ahí. Pero no puedo entender yo esta insensibilidad del gobierno y la irresponsabilidad. Y lo peor es que yo sí me alarmo por lo que me dices. O sea, entonces en vez de que las cosas mejoren, vemos que se está agudizando. El problema está creciendo, no aprendieron de todo lo malo que hicieron los otros. Entonces, ¿por qué culpan tanto al pasado si en el presente estamos peor? Pues yo creo que en lugar de culpar al pasado, deberían de aprender del pasado, ¿no? Para poder hacer las cosas mejor cada día. Porque son diferentes, nos dicen. Bueno. ¿Y entonces por qué el problema está peor? Sí, son diferentes, yo creo, pero pues ahora son diferentes porque son peor. Esa es la realidad de las cosas. Eso me deja completamente alarmado. Y no quisiéramos que las cosas como ciudadanos, de verdad que no quisiéramos que fueran así, porque nosotros como ciudadanos no estamos peleados con ningún gobierno, y menos los transportistas. Nosotros queremos que realmente el que esté gobernando, que realmente haga su trabajo, que realmente vea la situación que vivimos día a día, porque la verdad es que en el transporte no hay autoridad que voltee a vernos. Ni aquí en San Luis tampoco los han... Ni aquí en San Luis, bueno, puede haber reuniones de los empresarios. Dime cuándo has escuchado que haya una reunión del gobierno con los transportistas. Bueno, Nunca. pues este es el momento. ¿Qué mensaje le mandarías a las autoridades del gobierno estatal? Bueno, yo le pido al señor gobernador que realmente pues nos apoye, que nos ayude, que tenemos problemas aquí, por ejemplo, batallamos con los tránsitos, con la policía estatal, que en lugar de apoyarnos, pues si ven a un transportista mal parado, pues ya lo están ahí extorsionando en lugar de apoyarlo, ¿no? Porque para eso está la policía. La policía es precisamente para apoyar, para ayudar, ¿sí? Para prevenir, más no para estarnos extorsionando. Te lo digo, esto es lamentable, pero es a nivel nacional. A cualquier estado que entramos, el transportista lo primero que le ven es el signo de pesos. Pero bueno, si también no traen las placas en orden, no traen el documento, no traen cosas así, pues también le estás dando armas, ¿no? Estoy de acuerdo, que hagan su trabajo. Que los infraccionen. Que los infraccionen. De acuerdo a lo que cuesta la ley, como lo marca la ley. Pero el problema que tenemos es que te amenazan con meterte grúa. Entonces para entorpecerte y ya no entregar tu producto y te va a salir más caro, ¿no? Entonces, que te obliga, ¿no? O sea, no es que el transportista sea corrupto, lo obligan a eso, porque pues, por supuesto que para poder dar dinero, pues tiene que haber dos, ¿no? El que pide y el que da, pero a final de cuentas, el transportista se ve obligado, porque en el momento que le dicen te voy a detener tu camión, lo vamos a encerrar, lo que te cuesta la grúa, los grueros son tremendos, caramba, eso es otro de los daños tremendos que tenemos en el sector transporte, los grueros. Y ahorita que me hablas de grúas, a ver, ¿por qué tanto accidente en la carretera de México y por qué tantas horas y horas de bloqueadas las carreteras? Bueno, y eso no se veía antes. Sí había un accidente, pero ¿por qué ahorita se agudizó? Por la falta de vigilancia, eso ya queda demostrado. O sea, ¿no es por las empresas aseguradoras? No hay nada tiene que... Porque alguien me comentaba eso, que también estaba afectando, es lo que él me decía, pero tú eres el experto. No, bueno, o sea, tú me hablas de por qué tantos accidentes y por qué tanto retraso en si hay un accidente pueden pasar horas y horas, y antes en media hora llegaban las grúas, por eso me acordé, y movían y ya. Aquí la situación es que si no llega la Guardia Nacional, no llega una autoridad para poder agilizar, pues entonces ahí va a estar. O sea, la Guardia Nacional pues, está en los accidentes y pasan las horas y no llegan. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de reacción, no tienen los elementos para poderse mover de inmediato, ¿no? Entonces sí tenemos un grave problema. ¿Por qué suceden los accidentes en la carretera? Pues por la falta de seguridad. Anteriormente las carreteras estaban vigiladas y los operadores
pues le bajaban. Ahorita están En China libre. Ahorita están libres, entonces eso también es un motivo. Si no hay revisiones, por ejemplo, la Secretaría también tiene que ver, debe de implementar las revisiones médicas que tendrían que estar en la carretera. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha dado mucho lo de las drogas en estos tiempos, ese famoso... ¿Cómo se llama? ¿Fentanilo? No, el otra es, ay Dios mío, no me acuerdo ni cómo se llama esa droga tremenda que está dañando ahí a los operadores, ¿no? Está acabando con los operadores. Y la verdad que es lamentable que nadie se preocupe por eso. Nosotros como transportistas tenemos la obligación, por supuesto, ¿no? Pero salen a la carretera y ya no los vigilamos. Y en otro tema, a ver, ¿el huachicol ha bajado? ¿Ha incrementado? ¿O también se ha incrementado? Bueno, el huachicol, si hablamos del huachicol, es que yo no sé ahora, no sé realmente si eso se normalizó o qué pasa, porque yo veo que sigue habiendo, ahora hay expendios. Muy descarado en la carretera, ¿verdad? Aparte en la carretera y en las ciudades hay quienes venden el huachicol a diestra y siniestra. Entonces eso pues afecta a los que compramos directamente en las gasolinerías, porque pagamos el precio que es cuando otros están comprando más barato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido un tema muy espinoso, ¿no? De que se habló de eliminar el huachicol y realmente tampoco. Eso tampoco. Entonces hoy nos presentas un escenario lamentable de que en lugar de que las cosas mejoren, se ha ido agudizando. Ustedes son un ramo al que les ha pegado terrible por lo que me platicas. Las autoridades no han mostrado apertura, espero, y para eso pues vamos a aprovechar este espacio para, como bien mencionas, todos los días hay reuniones de la Comisión de Seguridad. Entonces pues yo creo que es importante que las autoridades volteen, y porque nos afecta a todos. Entonces, pues ya sabes, mi estimado José Luis, aquí siempre va a haber un espacio para poder hablar de frente con la ciudadanía y con las autoridades. Muchas gracias, José Luis. Te agradezco. Y bueno, pues también le hacemos la invitación a don Elías Dip. Me lo saludo mucho y pues espero también tenerlo pronto aquí. Le haces extensiva la invitación. Por supuesto. Y me llevo la preocupación porque esto realmente está terrible. Le agradezco a usted que esta mañana pues haya sido parte de este espacio, y le hago también la invitación a usted a venir, a asistir, a ser parte de este programa, a presentarnos sus quejas, sus denuncias, sus propuestas, porque de eso se trata, que el programa Libertad de Opinión sea también un vínculo con las autoridades para dar soluciones y no más problemas. Le agradezco, soy Lupillo González, y que tenga usted un excelente miércoles.